Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal EduTech, canal dedicado a compartir conocimientos en tecnología, en ciencia, en educación y sobre aspectos de la vida contemporánea. Les saluda Mauricio Ávila desde Panamá y en esta ocasión voy a compartir con ustedes un video en el cual les explico brevemente el uso de comandos en Linux para la gestión de archivos. En este caso estamos trabajando en una máquina virtual sobre VirtualBox usando Linux Lite. Linux Lite, para los que no la conocen, es una versión de Ubuntu. En este caso es la última, la 4.0, es una versión, digamos, ligera, basada en Ubuntu 18.04. Es muy útil para trabajar diferentes tecnologías. Yo la uso, por ejemplo, para trabajar Oracle 11G, para trabajar PHP con MySQL, y funciona perfectamente, inclusive utilizando algunos programas de editores distintos a los que comúnmente se utilizan en Linux. Pero bueno, eso podemos explicarlo en otro momento. En Linux, por definición, todo es texto. Todo es texto. Y pues no se estila el uso de extensiones en los archivos. Bueno, salvo si está en el modo gráfico. En el sistema de ventanas, pues para distinguir a ciertos archivos, pues obviamente que es necesario. Pero en el entorno del terminal no es realmente necesario. Para lo que vamos a ver hoy, sí vamos a trabajar con alguna extensión, la extensión TXT, a fin de tener un paralelismo con Windows. Para crear un archivo en Linux, pues existe el comando touch, el cual nos permite crear un archivo y pues si queremos le añadimos la extensión, en este caso TXT, ubicándolo en este caso en el directorio en el cual nos encontramos. Para verificar el directorio en que nos encontramos, con el comando pwd podemos hacerlo, y ahí nos indica que estamos en el directorio usuario. En este caso el usuario se llama usuario, es una coincidencia simplemente. Pero si fuera, por ejemplo, Mauricio, pues se llamaría Mauricio, esa carpeta, que sería la equivalente a la carpeta de mis documentos en Windows. PWD significa Personal Work Directory. Eso es siempre útil tenerlo en cuenta a fin de poder ubicarnos más rápidamente. Para poder visualizar el contenido del directorio del usuario con el comando list, de listar, el parámetro L, podemos ver lo que contiene dicho directorio, y algo muy importante, el parámetro L lo que nos facilita en este caso es ver quién es el dueño de dichos archivos y directorios y el grupo al que pertenece. En este caso vemos, por ejemplo, todo lo que está en letras azules son los directorios o carpetas, y lo que aparece con el color blanco es el archivo. Si nos vamos a la columna de la izquierda, podemos ver fácilmente que todo lo que comienza con letra D es directory, y luego comienza con el guión, pues es un archivo, y esa es la definición. El guión indica que es un archivo, la letra D indica que es un directorio, la letra R o R indica que es un archivo o directorio de lectura, la W de escritura y la X de ejecución. Estos son permisos, es decir, que el usuario, en este caso llamado usuario, posee permisos de lectura, escritura y ejecución en carpetas, y en este caso en el archivo TXT, permisos de lectura y escritura, el usuario, el grupo al que pertenece. Como ven, el comando touch nos ha permitido crear el
archivo de texto, en este caso llamado archivo txt. La segunda manera para hacerlo es mediante el signo de mayor que. Esto en Linux se debe entender como un redireccionador, en este caso de texto, hacia el archivo. Como escribimos esto, este símbolo y el nombre del archivo que queremos crear. En este caso vamos a poner el archivo 1 txt. Presionamos un enter y lo tenemos ahí. Listamos y ahí está creado. Escribimos el comando clear para limpiar la pantalla, la consola, y lo limpiamos. Así que el comando touch y el redireccionador mayor que nos permite entonces crear archivos. Esto sin utilizar un editor, pues que también los trae Linux y que se pueden usar desde el terminal o desde la interfaz gráfica de usuario. Pero en este caso, pues lo que enseñamos y compartimos es desde el terminal. Dado que al momento de crear un archivo no le añadimos nada, no le adicionamos ningún texto ni nada, entonces se hace necesario poder gestionar y manipular ese archivo. Para ello, pues existen varias maneras de hacerlo. Como ya hemos mencionado, a través de algún programa binario ya previamente instalado en Linux o desde la misma consola. Para hacerlo escribimos el comando cat. El comando cat es el que nos va a permitir añadirle contenido a algún archivo. Comando cat. Y con el redireccionador vamos a añadirle contenido al archivo, txt. Le añadimos contenido al archivo txt, presionamos enter y escribimos lo que deseamos. Comandos Linux, damos un enter, otro enter. Vamos a dejar una línea en blanco debajo del título y vamos a poner algunas descripciones aquí. Por ejemplo, pwd comando para, o comando que indica el directorio del usuario. Vamos a escribir otro comando cat, comando para gestionar archivos. Ponerle un punto, ponerle un punto. Vamos a dejarlo sin el punto para que lo quede igual que el otro. Eso después lo podemos modificar. El 3, por ejemplo, el S, comando para listar el contenido de un directorio. Saltamos una línea, vamos a dejar otra línea en blanco y podemos el comando clear y ahí está. Presionamos enter, presionamos control D y ahí está. Con esto hemos añadido contenido al archivo, que en este caso se llama archivo txt. Para verificar si en efecto se agregó este contenido, tenemos que escribir nuevamente nuestro comando cat, un espacio y el nombre del archivo. Presionamos enter y ahí lo vemos. Nos agregó todo lo que le pusimos. Perfecto.
Pero ¿qué sucede si nosotros necesitamos adicionarle contenido a lo que ya existe? Es decir, adicionarle a partir de el final de la última línea sin que me borre lo que ya está. Pues sencillo, con el mismo comando cat y esta vez con dos redireccionadores le hacemos el añadido. En este caso sería un append. Nos permite entonces añadir el nuevo contenido. En este caso vamos a poner 5 y vamos a poner otro comando que se llama cd, que es un comando para cambiar el de directorio. Enter, control D, y ahí está. Verificamos si se hizo el append. Y ahí vemos que está. Se hizo la append. No borró absolutamente nada de lo que existía y permanece entonces el contenido. Esos son los comandos que estamos mencionando. Otras tareas útiles que podemos hacer con el comando cat, comando para gestión de archivos, es por ejemplo, ver algunos detalles del archivo en sí. Para ello utilizamos algunos parámetros, como por ejemplo el parámetro que nos permiten ver o enumerar las líneas de dicho archivo. El parámetro "-n". El parámetro "-n" nos va a poner la numeración de las líneas. Ahí está. El archivo hasta este momento tiene 8 líneas, 2 de las cuales están en blanco. 8 líneas. Y esto es muy útil si estuviésemos desarrollando algún programa, estuviéramos haciendo algún código, porque muchas veces se necesita ubicarse en alguna línea específica y este comando nos permite efectivamente poder ubicar rápidamente alguna línea. Si quisiera darse el caso que queremos que nos indique cuántas líneas tienen texto, obviando las que no lo tienen, tenemos que escribir entonces el comando cat, pero esta vez con el parámetro b. El parámetro b lo que va a hacer es no colocarle número a las líneas que no tengan contenido. Ahí está. En este caso me está poniendo que el archivo llamado archivo txt tiene 6 líneas de contenido. Hay 2 que no tienen 6 líneas de contenido. Perfecto. Vamos a limpiar la consola. Y por último, en cuanto a los parámetros, vamos a utilizar uno que puede ser útil si se necesita alguna marca al final de la línea. El parámetro E mayúscula. Esto lo que nos va a colocar es un signo de dólar al final de cada línea. Ahí lo vemos. Puede ser una marca porque puede servir para el momento que se esté editando. Muy bien. Adicional a esto, el comando cat pues realmente es muy versátil en su uso con los redireccionadores, ya que permite pasar los contenidos de un archivo hacia otro archivo sin necesidad de tener de hacer un copy and paste de forma manual. Esto, por ejemplo, lo hacemos escribiendo comando cat, el nombre del archivo de origen, usando nuestro redireccionador, y lo vamos a pasar al archivo 1, que no tiene nada porque no le hemos puesto nada. Archivo 1 txt. El archivo 1 txt
Como recordarán, fue el segundo archivo al momento de realizarlo. Presionamos Enter y ahora vamos a ver el contenido del archivo 1. Y ahí está. Si queremos ver si en efecto ambos archivos tienen los mismos contenidos, entonces lo que hacemos es escribir nuestro comando cat y los nombres de los archivos. Y ahí está. Nos muestra los contenidos y vemos que son exactamente iguales. Tienen exactamente lo mismo. Otra funcionalidad útil sería obtener el contenido de algún archivo que esté en un directorio o carpeta diferente y pasarlo a uno de estos archivos. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame grupos. Este archivo va a contener información que le vamos a enviar del archivo groups del sistema. Ese archivo group tiene todos los grupos existentes en el sistema. Creamos el archivo, verificamos si en efecto fue creado, ya lo vemos, y para ello entonces vamos a escribir el comando cat indicándole la ubicación de ese archivo. Eso está en la carpeta etc. El archivo se llama group y le vamos a indicar al comando que lo redireccione el contenido de ese archivo con nuestra instrucción de redireccionamiento hacia el archivo grupos.txt. Fíjese que solamente se utiliza un redireccionador porque el archivo grupos no tiene nada. Si tuviese algo hubiese sido necesario que se usaran los dos redireccionadores. Ahorita presionamos Enter y en efecto fue redireccionado. Ahora para verificar eso escribimos cat, comando cat, escribimos el nombre del archivo, pero para poder visualizarlo de una manera más cómoda vamos a utilizar lo que Linux se conoce como una tubería. Esta tubería lo que nos permite es poder obtener ese contenido, pero a través de alguna manipulación en particular, en este caso con paginación, paginando el contenido. Hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es el comando less y nos va a poder paginar el contenido del archivo y que no te lo muestre todo de una sola vez. Presionamos Enter y ahí nos los muestra root, demo, bin, etcétera, todos los grupos que existen. Si presionamos Enter, ahí podemos ver todos los demás que existen. Todos los grupos y nos muestra el último. Para salir tenemos que presionar la tecla Q, que es quit, y en efecto terminamos. Muy bien, hasta aquí este tutorial, este video compartido en esta ocasión a través del canal EduTech. Y espero que sea de utilidad. Es un video dedicado a aquellos que les interese volverse expertos en la consola del terminal en Linux, puesto que esto es, digámoslo así, es el paso previo para quienes les toque desempeñarse 24/7 en términos de servidores Linux que trabajan completamente en modo consola, no usan interfaz de gráfica de usuario, y estos comandos pues son vitales. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.